Los fariseos. ¿Quiénes eran y por qué persiguieron a Jesús? ¿Te has preguntado alguna vez por qué los fariseos, quienes eran considerados líderes espirituales en Judea, llegaron a perseguir a Jesús? Descubre la fascinante historia detrás de este conflicto y cómo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe en la actualidad. Los fariseos, conocidos por su estricta observancia de la ley de Moisés, se convirtieron en una de las figuras más influyentes del judaísmo. Sin embargo, su enfoque en las reglas externas y su búsqueda de poder los llevó a enfrentarse con Jesús, quien traía un mensaje de amor, misericordia y transformación interior. Explicaremos cómo Jesús desafió sus tradiciones y cuál fue el punto de quiebre que llevó a una oposición tan feroz. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y darle al botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. Este análisis no solo nos permitirá entender mejor la historia bíblica, sino que también nos ofrecerá una mirada introspectiva. Estamos, como los fariseos, más preocupados por las apariencias y el cumplimiento de reglas, o por la verdadera transformación que Jesús nos invita a vivir. Al profundizar en este tema, podrás encontrar respuestas que te ayudarán a reevaluar tu propia espiritualidad y a enfocarte en lo que realmente importa. La relación entre Jesús y los fariseos no fue solo un conflicto religioso, también tenía implicaciones políticas. Jesús ganaba popularidad rápidamente, lo que ponía en riesgo el control que los fariseos tenían sobre el pueblo. Su mensaje de justicia y amor verdadero representaba una amenaza para la estabilidad que ellos habían construido. Este conflicto culminó en uno de los momentos más trágicos de la historia cristiana. Al final, este estudio te proporcionará una comprensión más profunda de los eventos históricos y te desafiará a considerar cómo puedes vivir una fe más auténtica y significativa en tu propia vida. ¿Estás listo para explorar esta historia y descubrir cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria? En el contexto de la espiritualidad, la figura de los fariseos y su conflicto con Jesús ofrece lecciones profundas y relevantes para nuestra vida contemporánea. Los fariseos, aunque respetados por su dedicación a la ley de Moisés, se enfocaban tanto en las apariencias y el cumplimiento de reglas externas que olvidaban la esencia de la fe, la humildad, el amor y la justicia verdadera. Esta dinámica nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prácticas espirituales. ¿Estamos más preocupados por seguir ritos y reglas, o por vivir una vida transformada por el amor y la misericordia de Dios? Un ejemplo actual de esta dinámica podría ser la tendencia a juzgar a otros por su adherencia a ciertas prácticas religiosas, en lugar de valorar el corazón y la intención detrás de sus acciones. Jesús nos enseñó que la verdadera espiritualidad no se mide por la perfección externa, sino por la transformación interior. Esta lección es crucial en un mundo donde a menudo se valora la apariencia sobre la autenticidad. Otro desafío contemporáneo es la tentación de usar la religión como una fuente de poder y control, similar a lo que hacían los fariseos. En nuestras comunidades de fe, es fácil caer en la trampa de buscar reconocimiento y autoridad en lugar de servir con humildad y amor. Jesús confrontó esta hipocresía en los fariseos, y su ejemplo nos llama a ser auténticos y genuinos en nuestra fe. Finalmente, la persecución de Jesús por los fariseos nos recuerda que la verdadera espiritualidad puede ser desafiante, a veces, conflictiva. Jesús no buscaba complacer a la élite religiosa, sino vivir y enseñar la verdad de Dios, aunque eso significaba enfrentar oposición. Este valor por la verdad sobre la conformidad es una lección poderosa para nosotros hoy, especialmente en un mundo donde a menudo se prefiere la comodidad y el consenso sobre la verdad. En resumen, la historia de Jesús y los fariseos nos ofrece una rica oportunidad para examinar nuestras propias vidas espirituales. ¿Estamos viviendo una fe auténtica y transformadora, o nos hemos conformado con las apariencias y las reglas? La respuesta a esta pregunta puede marcar la diferencia en nuestra caminata espiritual y en nuestra capacidad para vivir y compartir el amor de Dios en el mundo de hoy. Este video nos ofrece una oportunidad única para explorar la complejidad de la fe y la espiritualidad a través de la historia de los fariseos y su conflicto con Jesús. Te invitamos a continuar esta conversación y profundizar en estos temas tan relevantes. Tu perspectiva es valiosa y tu participación es crucial. Por favor, comparte tus pensamientos y comentarios a continuación y únete a nuestra comunidad para seguir aprendiendo juntos. No olvides suscribirte para no perderte ningún contenido futuro que pueda enriquecer tu camino espiritual. Los fariseos, un grupo religioso influyente en la Judea del siglo I, eran conocidos por su estricta observancia de la ley de Moisés y sus propias tradiciones adicionales. Su compromiso con las escrituras los hacía respetados, pero su búsqueda de poder y control los llevaba a menudo a alejarse de los principios más profundos de la fe. Cuando Jesús llegó con su mensaje de amor, misericordia y transformación interior, desafió la perspectiva farisaica de la religión. Para los fariseos, la obediencia a Dios se basaba en seguir reglas externas, mientras que Jesús enseñaba que la verdadera obediencia viene de vivir una vida de humildad, perdón y justicia verdadera. Este contraste de visiones generó una oposición feroz por parte de los fariseos, quienes veían a Jesús como una amenaza a su autoridad religiosa y social.
Jesús criticaba abiertamente sus hipocresías, comparándolos con sepulcros caídos que, aunque parecían justos por fuera, sus corazones estaban lejos de Dios. Además, Jesús violaba sus tradiciones, como curar en sábado, lo que para los fariseos era una grave transgresión. La persecución de Jesús por parte de los fariseos alcanzó su punto culminante cuando su popularidad entre las multitudes creció, lo que amenazaba directamente su control sobre el pueblo. Los fariseos no solo estaban preocupados por cuestiones religiosas, sino también políticas, ya que Jesús podría desafiar el orden establecido. Esta oposición culminó en la decisión de entregarlo para ser crucificado. Reflexionar sobre este conflicto histórico nos invita a evaluar nuestra propia fe. ¿Estamos más preocupados por las apariencias externas y el cumplimiento de reglas, o por la transformación interior que Jesús nos llama a vivir? En el contexto espiritual, es crucial recordar que la fe no se trata solo de seguir rituales, sino de vivir una vida de amor y justicia. Para aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria, podemos comenzar por examinar nuestras propias actitudes y comportamientos. ¿Estamos juzgando a los demás por sus acciones externas, o estamos buscando comprender y amar como Jesús lo hizo? Además, es importante practicar la humildad y el perdón, reconociendo que todos necesitamos la gracia de Dios. Al hacerlo, podemos evitar caer en la hipocresía y vivir una fe auténtica y transformadora. Un momento crucial en la relación entre Jesús y los fariseos ocurre cuando Jesús realiza el milagro de sanar al hombre con la mano seca en el día de reposo. Este acto, aunque maravilloso, fue visto como una transgresión grave por los fariseos, quienes consideraban que curar en el sábado era una violación de la ley de Moisés. La reacción de los fariseos fue inmediata y furiosa, mostrando su rigidez y falta de compasión. Este incidente no solo ilustra la profunda divergencia entre la visión de Jesús y la de los fariseos, sino que también subraya la urgencia de comprender la verdadera esencia de la fe. Para los fariseos, la observancia estricta de la ley era lo más importante, incluso si eso significaba negar ayuda a alguien en necesidad. En contraste, Jesús mostró que la ley debe ser interpretada con misericordia y amor, priorizando el bienestar humano sobre las reglas rígidas. Este conflicto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad. ¿Estamos dispuestos a seguir reglas a expensas de la compasión y el amor, o estamos abiertos a una interpretación de la fe que ponga a las personas en el centro? La reacción de los fariseos también destaca la importancia de la humildad y la autocrítica en la espiritualidad. Jesús, al llamarlos sepulcros caídos, señaló que su apariencia de justicia externa ocultaba corazones llenos de hipocresía. Esto nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se trata solo de cumplir con rituales y tradiciones, sino de vivir con honestidad y autenticidad. La urgencia de entender esto es clara. Si no reflexionamos sobre nuestros propios corazones y actitudes, podemos caer en la misma trampa de la hipocresía. Finalmente, la persecución de Jesús por los fariseos culmina en su entrega para ser crucificado, lo que muestra hasta qué punto pueden llevarnos nuestras rigideces y miedos. Este momento histórico nos urge a evaluar nuestras propias actitudes y acciones. ¿Estamos dispuestos a permitir que el miedo al cambio y la pérdida de control nos lleven a actos extremos, o estamos dispuestos a abrirnos a la transformación que Jesús nos invita a vivir? La comprensión de la figura de los fariseos y su conflicto con Jesús no solo es un estudio histórico, sino una llamada a la introspección y la renovación espiritual. Los fariseos, un grupo religioso influyente en la Judea del siglo I, han sido objeto de estudio por parte de académicos y teólogos. Según el historiador Josefo, los fariseos eran conocidos por su estricto cumplimiento de la ley de Moisés y por sus interpretaciones adicionales, conocidas como la ley oral. Este grupo tenía un gran seguimiento entre el pueblo judío, quienes los veían como líderes espirituales confiables. La relación entre los fariseos y Jesús ha sido analizada en profundidad por expertos como E. P. Sanders, quien en su obra Jesús y el judaísmo argumenta que los fariseos eran conservadores en su enfoque religioso, buscando mantener la pureza ritual y doctrinal. Esta perspectiva entra en conflicto con la enseñanza de Jesús, que priorizaba la misericordia y la justicia sobre la observancia estricta de las leyes rituales. Un ejemplo concreto de este conflicto se encuentra en el Evangelio de Mateo, donde Jesús critica a los fariseos por su hipocresía. Según Mateo 23:27, Jesús los llama sepulcros callados, indicando que, aunque parecían justos por fuera, en realidad estaban llenos de injusticia y maldad. Este tipo de crítica no solo cuestionaba su autoridad religiosa, sino que también desafiaba su posición social y política. La persecución de Jesús por parte de los fariseos no fue solo una cuestión de fe, sino también de poder. Según el teólogo N. T. Wright, los fariseos veían a Jesús como una amenaza a su control sobre el pueblo judío. La creciente popularidad de Jesús entre las multitudes representaba un desafío directo a su estabilidad y autoridad. Este conflicto culminó en la decisión de entregar a Jesús a las autoridades romanas para su crucifixión. Este conflicto histórico nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia fe. ¿Estamos más preocupados por las apariencias externas y el cumplimiento de reglas, o por la verdadera transformación que Jesús nos invita a vivir?
La obra de Dietrich Bonhoeffer, El costo del discipulado, nos recuerda que la verdadera fe no se trata solo de seguir reglas, sino de vivir en una relación profunda con Dios. En el contexto de la espiritualidad, este análisis nos muestra la importancia de mantener un equilibrio entre la observancia de la ley y la vivencia de la misericordia y la justicia. La historia de los fariseos y Jesús nos enseña que la religión no debe ser una cuestión de poder y control, sino de amor y transformación interior. Los fariseos, con su estricta adherencia a la ley de Moisés y su añadidura de tradiciones propias, eran respetados por muchos como líderes espirituales. Sin embargo, su obsesión por el poder y el control los llevó a enfrentarse con Jesús. Según el teólogo mexicano Carlos Aguilera, los fariseos veían en Jesús una amenaza a su autoridad porque él predicaba una religión más espiritual y menos ritualista. Jesús desafiaba las interpretaciones rígidas de los fariseos, enfatizando que la verdadera religión no se basaba solo en cumplir reglas externas, sino en vivir con amor, misericordia y justicia. Este mensaje resonaba con muchos, lo que incrementó la popularidad de Jesús entre las multitudes, generando aún más tensión con los líderes religiosos. Un estudio del Instituto Bíblico de Jerusalén revela que Jesús criticaba abiertamente las hipocresías de los fariseos, llamándolos sepulcros callados y señalando que, aunque parecían justos por fuera, sus corazones estaban lejos de Dios. Acciones como curar en el sábado, que para los fariseos era una grave violación de la ley, también aumentaron la tensión. La persecución de Jesús por parte de los fariseos alcanzó su punto máximo cuando su popularidad representó una amenaza directa a su control sobre el pueblo. Como menciona la historiadora María Rodríguez en su libro La Judea de Jesús, los fariseos no solo se preocupaban por la religión, sino también por la estabilidad política que Jesús podría desafiar. Este conflicto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos más preocupados por las apariencias externas y el cumplimiento de reglas, o por la verdadera transformación que Jesús nos llama a vivir? Expertos como el Dr. Juan Martínez sugieren que la verdadera espiritualidad se encuentra en la apertura a la misericordia y la justicia, no en la rigidez de las reglas. Finalmente, la oposición de los fariseos culminó en la entrega de Jesús para su crucifixión. Este evento no solo marca un punto crucial en la historia cristiana, sino que también nos recuerda la importancia de vivir una fe auténtica y compasiva, lejos de la hipocresía y el control. Los fariseos, un grupo religioso influyente en la Judea de la época de Jesús, eran conocidos por su estricta observancia de la ley de Moisés y por añadir diversas tradiciones e interpretaciones a la religión judía. Aunque eran respetados por su dedicación a las escrituras, su búsqueda de poder y control los alejaba de los principios más profundos de la fe. Cuando Jesús llegó con un mensaje revolucionario de amor, misericordia y transformación interior, desafió la visión de los fariseos sobre la religión. Jesús enseñaba que la verdadera obediencia a Dios no se basaba solo en seguir reglas externas, sino en vivir una vida de humildad, perdón y justicia verdadera. Esta diferencia de perspectivas llevó a una oposición feroz por parte de los fariseos, quienes veían a Jesús como una amenaza a su autoridad religiosa y social. Los fariseos se sentían amenazados por la popularidad creciente de Jesús entre las multitudes, lo que ponía en riesgo su control sobre el pueblo. Jesús criticaba abiertamente sus hipocresías y violaba sus tradiciones, como curar en el sábado, lo que para ellos era una grave transgresión. Este conflicto histórico nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos más preocupados por las apariencias externas y el cumplimiento de reglas, o por la verdadera transformación que Jesús nos llama a vivir? Es hora de examinar nuestras propias vidas y asegurarnos de que estamos viviendo en alineación con los principios de amor, misericordia y justicia que Jesús enseñó. Reflexiona sobre tus acciones y motivos, y busca la verdadera transformación interior. Recuerda, la fe verdadera va más allá de las apariencias y se manifiesta en una vida de servicio y amor. Anímate a profundizar en tu espiritualidad y a vivir de acuerdo con los valores que Jesús nos mostró. La reflexión sobre los fariseos nos invita a cuestionar nuestras propias prácticas espirituales. ¿Estamos realmente viviendo la fe que predicamos, o simplemente cumplimos con rituales y normas sin un verdadero cambio en nuestros corazones? La crítica de Jesús a los fariseos no fue solo una cuestión de reglas, sino de autenticidad. Su mensaje nos recuerda que la fe verdadera se manifiesta en la humildad, el amor y la justicia, no en la apariencia externa. Es crucial reconocer que, al igual que los fariseos, podemos caer en la trampa de la hipocresía, donde mostramos una fachada de piedad mientras nuestros corazones están lejos de Dios. La transformación interior es lo que Jesús buscaba, y es lo que debe ser el objetivo de nuestra vida espiritual. No se trata de seguir una lista de reglas, sino de vivir una vida que refleje el amor y la misericordia de Dios. La persecución de Jesús por los fariseos también nos muestra el peligro de dejar que el poder y el control se conviertan en prioridades. Cuando nuestra fe se vuelve más sobre el control que sobre el amor, corremos el riesgo de perder el verdadero propósito de nuestra espiritualidad. Es importante recordar que el amor y la misericordia son las fuerzas más poderosas y que la verdadera autoridad espiritual se basa en el servicio y la humildad. En conclusión, la historia de Jesús y los fariseos nos ofrece una lección valiosa sobre la autenticidad y el propósito de nuestra fe.
que nos inspire a vivir vidas que sean verdaderamente transformadas por el amor de Dios y a buscar siempre la justicia y la misericordia en todas nuestras acciones. Recordemos que, al final, lo que importa no es la apariencia, sino el corazón que Dios ve y conoce. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle al botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión. Abajo de la descripción tienes algunos links que te pueden hacer mejor tu vida.